Hola amigas y amigos, buenos días. ¿Qué tal estáis, todas y todos? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo mi crítica de la película Yo Confieso, dirigida por el mago del suspense Alfred Hitchcock en el año 1952. Estamos ante otro gran clásico en blanco y negro de la era dorada de Hollywood. Bueno, amigos y amigas, Yo Confieso fue un proyecto largamente deseado por Hitchcock, pero que acabó denostando tras graves problemas de producción y censura. Se trataba primeramente de la adaptación de una obra teatral francesa del año 1902 por Paul Antelme, seudónimo de Paul Bourdet, autor también de Nuestras dos conciencias. Varias fuentes afirman que el interés de Hitchcock por la pieza se remontaba a los años de la década de 1930, época en la que la vio representada en la ciudad de Londres. Sin embargo, en el libro Conversación con el cineasta francés François Truffaut, el realizador afirma que la conoció en el año 1947, cuando el dramaturgo y agente Louis Bernel le llamó para ofrecerle los derechos a bajo precio. En la obra de Antelme, el sacerdote protagonista, tozudamente reticente a quebrantar el secreto de confesión, acaba siendo ejecutado por un crimen que no cometió. Esta conclusión gustaba mucho al director. Hay que tener en cuenta además que la condición de católico de Alfred Hitchcock le familiarizaba con el problema del secreto de confesión. Hitchcock pidió a Vernet que convirtiera la obra en un guión. Para ayudar con los diálogos fue contratado George Tabori, cuya condición de emigrante europeo fue valorada por el director porque la compartía con el asesino de dicha película. Bueno, amigos y amigas, Alfred Hitchcock ya tenía decidido que la historia iba a transcurrir en la ciudad canadiense de Quebec. El director había visitado la ciudad y había quedado impresionado por la omnipresente simbología y arquitectura religiosa de la que hacía gala. El cineasta reconoció que el detalle que inclinó la balanza a favor de la ciudad canadiense fue que era el único lugar de América del Norte donde los sacerdotes continuaban llevando sotana, y esta era una pieza indispensable en el desarrollo de dicha película, ya que, en primer lugar, dos niñas testifican que vieron a un sacerdote salir del lugar del crimen, y en segundo lugar, la prenda ensangrentada utilizada por Otto se convierte en una prueba importante en el juicio. Bueno, amigos y amigas, en el mes de marzo del año 1952, Hitchcock viajó a Quebec, tanto para elegir actores autóctonos para papeles secundarios como Ovila Legare para encarnar al abogado asesinado y Gilles Petetier para el padre Benol, como para conseguir que el arzobispado diera el visto bueno
a la película y le concediera permiso para rodar en las iglesias. Finalmente se acordó que el padre Paul Lacouni asistiera a Hitchcock durante el rodaje como supervisor en materia religiosa. Lacouni aparece al principio del film como consultor técnico. Curiosamente, como revela Patrick McGillian en su biografía del cineasta, la Iglesia aceptó los dos caprichos hitchcockianos del guión: el hijo ilegítimo y la muerte del protagonista. Los que se negarían serían otros. La historia era impactante e incluso hubo quien aceptó intervenir en dicha película al instante de haber leído el guión. Así sucedió con el actor protagonista Montgomery Clift. Tras la imposibilidad de tener actores como Cary Grant o James Stewart, Hitchcock aceptó a Clift como protagonista. De hecho, el actor ya había sido una de las primeras opciones para una de las anteriores películas del director, La Soga, propuesta que Clift, de homosexualidad no asumida, rechazó precisamente por los tintes homosexuales que encerraba el film. El día 1 de julio fue la fecha en la que Montgomery Clift fue contratado. Años antes, Clift había conocido en la estación central de la ciudad de Nueva York a un monje novicio de 17 años, el hermano Thomas, procedente de Francia, que se dirigía a su monasterio quebrequense por primera vez. Así pues, para preparar su personaje, el actor aprovechó esta amistad para pasar una semana en el monasterio antes del rodaje. Durante su estancia allí, Montgomery Clift quedó cautivado por el lugar y se dedicó a observar a los monjes, familiarizándose con su rutina cotidiana. Uno de los elementos que más le llamaron la atención y que le sirvieron para su interpretación fue la peculiar manera de caminar de los religiosos, característica que más tarde alabaría Truffaut en su conversación con Alfred Hitchcock. Bueno, amigos y amigas, nada más iniciarse el rodaje, surgieron los dos grandes problemas que hicieron que el yo confieso que imaginó Alfred Hitchcock fuera muy diferente al que se acabaría rodando. Fue la Warner la que modificó la historia que tanto gustaba a Hitchcock y a Montgomery Clift. Los directivos de la compañía obligaron al director a renunciar al hijo ilegítimo y a la muerte del protagonista por miedo a la polémica que todo el mundo esperaba que acabaría suscitando dicha película. Pero la Warner no solo cambió el final, también hizo lo mismo con la protagonista. Para el papel de Ruth se había pensado en un primer momento en la actriz Olivia de Havilland, actriz consagrada que por entonces había conseguido ya 2 Oscars. Como el papel no era excesivamente importante, fue a parar a manos de la actriz sueca Anita Borg, que acababa de rodar un film con Ingrid Bergman,
y había conseguido llamar la atención internacional con su interpretación de la señorita Julia, dirigida en 1951. Bueno, amigos y amigas, fue los estudios Warner los que contrataron a Ann Baxter. La primera orden que recibió de Hitchcock, la rubia actriz, fue teñirse aún más de rubia. El actor Karl Malden, que acababa de ganar un Oscar por su interpretación en Un tranvía llamado Deseo, del año 1951, consiguió el papel del inspector Lorry después de que su amigo Montgomery Clift le avisara de que le podía interesar. El director británico nunca fue amante del estilo de interpretación del actor, ese estudio, del cual Montgomery Clift fue el primer actor en destacar, antes que Marlon Brando, James Dean o Paul Newman. Bueno, amigos y amigas, durante el rodaje el director no solo tuvo que lidiar con la incómoda presencia de Rostova en el set, sino también con el alcoholismo de Montgomery Clift, que se llevaba al trabajo un termo con combinaciones alcohólicas en el interior, aunque su interpretación ha sido generalmente alabada, por ejemplo por Truffaut, por su solemnidad, que ocultaba el conflicto moral y personal de su personaje. Ann Baxter explicó a Donald Spoto, el biógrafo de Hitchcock, que en la escena de la cita en el ferry ella necesitaba una respuesta por parte de él, pero solo encontraba la mirada de Cliff, vacua y distante. La película se acabó de rodar en el mes de octubre. Bueno, amigos y amigas, el día 13 de febrero del año 1953, Yo confieso se estrenó en el Cine Capitol de Quebec, pero previamente Hitchcock tuvo que someter la película a la Oficina de Censura Provincial, que determinó que eran necesarios 9 cortes, que abarcaban casi 3 minutos, en los que, según los censores, quedaban en entredicho la imagen pública de la Iglesia, su moral y sus dogmas. Algunas de las escenas censuradas fueron la de la muchedumbre a la puerta del juzgado cuando sale el padre Logan, o un beso entre Baxter y Cliff. Hitchcock tuvo que aceptar. En Quebec se estrenaría una versión más corta. Por si fuera poco, la recepción de la crítica tras su estreno estadounidense no fue buena. Bosley Crowther escribió en el New York Times que aunque la película tiene momentos de tensión y fuerza, está
escrupulosamente interpretada por un ajustado reparto. El resultado es un entretenimiento que tiende a arrastrarse, decaer y hacerse pesado. Además, Crowther se lamentaba de que el guión carecía de suspense y de que la historia de amor era tan inocente como difícil de creer. Montgomery Clift encarna su papel con una expresión ligeramente confusa y un aire taciturno y monótono. Ni parece atormentado ni asustado, ni por eso realmente preocupado. Por su parte, Otis L. Bushnell, del desaparecido New York Herald Tribune, alababa la interpretación del protagonista, pero sentenciaba que la afilada dirección de Hitchcock se desgasta persistentemente con una situación equívoca y tediosa. Bueno, amigos y amigas, yo confieso, no tiene un lugar destacado en la historia del cine. Aunque la actitud del padre Logan es precisamente la que cabe esperar de un personaje a quien se le supone mayor altura moral que al resto de los mortales. Por otra parte, Hitchcock, si bien no pudo llevar a cabo la película que quería en un principio, sí que pudo hablar otra vez sobre el tema de la culpa a través de la figura del falso culpable y de la idea de la transferencia de culpa que tanto se dan en su filmografía. En este caso, la transferencia no ha sido premeditada, pues la confesión estaba relacionada no con un plan previo del asesino, sino con una necesidad de aliviar su sentimiento de culpa. Más tarde, Keller, que tiene un miedo patológico a ser descubierto, forzará la culminación de la transferencia guardando la sotana ensangrentada, prueba importante en el juicio. Sin duda, el cambio final obligado por la Warner ha mermado el potencial del film de ser mejor recordado. El final previsto era mucho más contundente, pero incluso en un cierre postizo como este, Hitchcock no deja de mostrar la cualidad por la que Truffaut lo destacaba como autor cinematográfico: el poder de la imagen. Así, cuando Keller está acorralado al final de la película y lo relata todo en voz alta, sin necesidad de intervención del padre Logan, la cámara de Hitchcock no está centrada en el asesino, sino en los rostros de Ruth o del inspector, quienes lo entenderán todo. No se necesitarán palabras que expliquen la comprensión de Grafford o la disculpa de Lorry. Y no es un ejemplo aislado. En la película, el punto de vista que prevalece es el del padre Logan, que está obligado a callar. Por otra parte, no hay que olvidar que Hitchcock es consciente de la existencia de un público que demanda entretenimiento. Su cine versa siempre sobre cómo engañar a ese público.
y en la primera secuencia se sirve precisamente del mutismo del padre Logan para alcanzar ese objetivo. Son los primeros 15 minutos que se inician con la presentación del lugar de la historia y concluyen con la exclamación de Ruth: ¡somos libres! Bueno, amigos y amigas, en su conversación con Truffaut, Hitchcock diferenciaba entre sorpresa, misterio y suspense. En la primera, el espectador lo ignora todo y obtiene finalmente un impacto. En el segundo se enfrenta a una incógnita que ha de resolver y de la que apenas existen pistas. Y en el tercero conoce solamente un planteamiento y está en tensión hasta que se revela el desenlace. Curiosamente, en el espléndido inicio de Yo confieso, participan los tres conceptos gracias a un engaño. El espectador sabe que Keller se ha confesado a Logan y contagiado del temor de la esposa de Keller a que Logan lo cuente a la policía. Permanece en tensión hasta que el sacerdote llega a la casa. Bueno, amigos y amigas, en esa sucesión de escenas se ha podido comprobar también el excelente trabajo del director de fotografía, Robert Barks, colaborador habitual del realizador, que en las primeras imágenes utilizadas no solo contrapone la claridad celestial con la oscuridad terrenal, sino que también alterna planos oscuros con otros de radiante claridad, que hacen referencia a las luces y sombras del ser humano. Pero también hay en esta secuencia tanto un componente básico de la película como otro que es típico de Alfred Hitchcock. El primero es la utilización del genuino entorno quebequense en que se funden lo religioso, una iglesia modesta, lo imponente, el célebre Hotel Chateau Fronteau y lo histórico, la Puerta de San Luis. La ciudad canadiense no tendrá mejor escena que la del angustiado Vía Crucis del padre Logan. Alfred Hitchcock afirmó: muchas veces he sentido como si fuera la víctima las emociones de una persona a la que detienen y que mira a través de los barrotes a las personas que entran en un teatro, que salen de un café, que hacen su vida cotidiana con placer. Bueno, amigos y amigas, Otto Keller, el asesino de Yo confieso, es inmigrante europeo y su esposa, por la que siente gran devoción, se llama Alma. En la obra original, este personaje no tenía nombre propio. Era Madame Bresson. Hitchcock era inmigrante europeo y su esposa también. Se llamaba Alma,
Alma Reville entre 1899 y 1982. Esta coincidencia se ha visto como un homenaje de Hitchcock a su amada esposa, cuya opinión era muy temida en cuenta por el realizador a la hora de tomar decisiones. Alfred y Alma se conocieron durante la producción de Woman to Woman en el año 1923 de Graham Cutts, donde él era co-guionista y ayudante de dirección y ella montadora. Se casaron en 1926 y Alma se convirtió en algo más que una colaboradora y compañera leal, aunque apareció en los títulos de crédito por última vez en el año 1949 como guionista de Pánico en la escena. Alma Reville trabajó junto a su marido en cada uno de los proyectos siguientes, desde la preparación hasta el montaje de las películas. Espoto define a Alma Reville no solo como su musa ocasional, una fuerza detrás de su trono emocional, sino también como su madre adoptiva. Bueno, amigos y amigas, en esta película nos encontramos a los personajes: al padre Logan, leal a sus convicciones. El padre Logan se niega a conculcar el secreto de confesión y será capaz incluso de poner su vida en peligro por él y por su amiga Ruth Granford. En su caso, y nunca mejor dicho, la procesión va por dentro. Decidió abrazar a Dios después de que se le negase el abrazo de Ruth Granford. Al casarse esta cuando él estaba enrolado en el ejército. Tenemos también a Ruth Granford, aunque sabe que la decisión de Michael Logan de hacerse sacerdote es irrevocable, sigue enamorada de él. Se lamenta todavía de haberse casado precipitadamente con su jefe Pierre Granford y no haber esperado por más tiempo el regreso de su novio soldado. Tenemos también a Otto y Alma Keller, refugiados alemanes de posguerra que encontraron los brazos de la iglesia quebrequense abiertos para protegerles. Otto, que siente admiración por la frágil Alma, teme ser descubierto, tanto por su crimen como por su oculto pasado nazi. Carece de sentimiento de culpa y está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, como asesinar a su amada esposa, quien no resiste la presión de ver a Logan manchado con el perjuicio de la duda. Tenemos también el personaje del inspector Lorry, interpretado por el actor Karl Malden. Eficiente y tenaz policía. No descansa hasta que ha resuelto un nuevo caso. La posibilidad de descubrir a un sacerdote asesino parece ilusionarle especialmente, aunque cambiará de actitud a medida que sea testigo de la honestidad y el sacrificio de Logan. Bueno, amigos y amigas, también tenemos el personaje de Willie Robertson, fiscal amigo de los Granford y hombre de carácter festivo, aunque aferrado en un primer momento por la relación de los Granford con el caso.
no duda en ejercer su deber e intentar demostrar en el juicio la culpabilidad del padre Logan. Bueno, amigos y amigas, excepcional película. Espero que os guste mi crítica. He tardado varios días en escribirla, en prepararla. Bueno, también os recomiendo que os suscribáis a mi canal en Telegram. Lo disfrutaréis. Bueno, amigos y amigas, quiero daros las gracias por vuestra lealtad aquí a mi canal, La Comarca, en YouTube. Muchas gracias de todo corazón por permanecer siéndome fieles. Poco a poco os lo iré pagando, vuestra lealtad, trayéndoos como esta grandes críticas, grandes biografías y muchas más cosas. Todo de producción propia, poco a poco. Pero como lo voy escribiendo a mano, porque ahora mismo no tengo ordenador, pues me cuesta varios días. Tenéis que tener paciencia. Poco a poco intentaré traeros como mínimo una crítica o una biografía por semana. De todos los días, pues a lo mejor no me apetece ponerme a escribir o me duele la mano de escribir pues todos los días pues no me puedo poner. Pero ya os digo que intentaré al menos una crítica o una biografía por semana. Eso sí que os lo puedo garantizar. Claro, esperaba pues una vez que llegara a las 4.000 horas y que YouTube pues me pusiera anuncios y empezara ya pues a cobrar algún dinero y tal, pues esperaba pues poder comprarme un ordenador, una cámara, un micrófono, o sea, todo lo que tienen los youtubers. Pero bueno, como os ha jodido todo, pues bueno, pues tendré que esperar a volver a tener otra vez las 4.000 horas que exigen. Bueno, poco a poco. Bueno, amigos y amigas, también me podéis encontrar en mi canal en Twitter. Allí comparto cada día. Ahora no comparto tanto, claro, porque tuve que eliminar un montón, pero en fin. Este vídeo también lo compartiré allí. En Twitter como Canal Multicultural La Comarca me podéis encontrar. Y lo dicho, también tenéis mi canal en Telegram. Bueno, amigos y amigas, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.